El instructivo. ¿Qué finalidad tiene un texto instructivo y en qué situaciones se utiliza comúnmente? Su finalidad es guiar al lector en la realización de una tarea o actividad específica, proporcionando pasos claros y organizados. Se utiliza en manuales de usuario, recetas, indicaciones escolares, guías de ensamblaje, entre otros. ¿Qué características diferencian a un texto instructivo de otro tipo de textos? Se caracteriza por ser claro, directo y estar organizado en pasos o instrucciones secuenciales. Usa un lenguaje imperativo, objetivo y a menudo incluye apoyos visuales como diagramas o imágenes. ¿Cuáles son las principales partes que debe tener un instructivo bien estructurado? Un título, una introducción breve que explique el objetivo, una lista de materiales o requisitos, los pasos secuenciales para realizar la tarea y en algunos casos advertencias o consejos adicionales. ¿Cómo se organiza la información en un instructivo para facilitar la comprensión del lector? La información se presenta en orden cronológico con una estructura numerada o en viñetas y se utilizan conectores de orden. Y ahí lo pueden ver. ¿Qué elementos visuales pueden complementar un instructivo y por qué son importantes? Las imágenes, diagramas, gráficos y ejemplos visuales facilitan la comprensión. El ser impersonal. ¿Cómo se utiliza el ser impersonal para generalizar en un enunciado? Se utiliza para referirse a acciones realizadas por una persona no especificada, generalizando el sujeto. Por ejemplo, se vive bien en esta ciudad. ¿Qué diferencia hay entre el ser impersonal y el ser reflexivo? El ser impersonal no tiene un sujeto definido y se usa para generalizar, mientras que el ser reflexivo indica que el sujeto realiza y recibe la acción, como él se peina. ¿En qué tiempos verbales se puede usar el ser impersonal? Se puede usarse en todos los tiempos verbales, aunque es más común en presente. Por ejemplo, se habla español. ¿Cómo afecta el uso del ser impersonal a la concordancia entre el verbo y el sujeto? El verbo siempre va en tercera persona del singular, ya que el sujeto no está especificado. Ejemplo, se permite fumar o no se permite. ¿Qué ejemplos cotidianos se pueden encontrar donde se use el ser impersonal? Ahí se venden casas, se busca empleo, se prohíbe el paso. Seguimos. El infinitivo. ¿Qué característica tiene el infinitivo que lo diferencia de otras formas verbales? Es una forma verbal no conjugada que no indica tiempo, persona ni número. En español, oír. Por ejemplo, cantar, comer, vivir. ¿Cómo se usa el infinitivo como sujeto en una oración? Puede actuar como sujeto de la oración. Ejemplo, estudiar es importante. ¿En qué situaciones el infinitivo actúa como un complemento directo? Cuando depende de otro verbo. Ejemplo, quiero descansar. Aquí, descansar es el complemento directo de quiero. ¿Qué proposiciones suelen acompañar al infinitivo en español? Proposiciones como a, de, por, para suelen preceder al infinitivo. Ejemplo, voy a comer antes de salir. Ahí la ven las preposiciones. ¿Cuáles son las principales funciones del infinitivo en textos instructivos? Se usa para dar indicaciones generales como cortar las verduras, mezclar los ingredientes, conectores de orden y finalidad. ¿Qué son los conectores de orden y qué función cumplen en un texto instructivo? Son palabras o expresiones que indican la secuencia de las acciones, como primero, luego, después y finalmente. Su función es organizar los pasos. ¿Cómo contribuyen los conectores de finalidad a clarificar las instrucciones? Explican el propósito de una acción. Ejemplo, apague el horno para evitar accidentes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conectores de orden y en qué parte del instructivo se suelen usar? Ejemplos, primero, después, a continuación, por último, y se usan al inicio de cada paso para indicar el orden. ¿Qué diferencia hay entre un conector de finalidad y un conector de causa? El conector de finalidad explica el propósito para qué con el fin de, mientras que el de causa indica la razón por qué y debido a. ¿Qué impacto
tiene el uso adecuado de conectores en la coherencia de un instructivo, facilita la comprensión y evita confusiones al momento de seguir los pasos. Adverbios o construcciones adverbiales. ¿Cuál es la función principal de los adverbios en un texto instructivo? Aportan precisión al describir cómo, cuándo o dónde se deben realizar una acción. Ejemplo, lentamente mezcle los ingredientes. ¿Qué tipo de adverbios son más comunes en los instructivos? El modo, tiempo, lugar y por qué. Los adverbios de modo, rápidamente, tiempo, inmediatamente y lugar, aquí o allí. Son comunes porque aclaran cómo, cuándo y dónde se realizan las tareas. ¿Cómo influyen las construcciones adverbiales en la preposición de las indicaciones? Añaden detalles importantes para evitar malentendido. Ejemplo, con cuidado corte las verduras en trozos pequeños. ¿Qué diferencia hay entre un adverbio y una construcción adverbial en términos de uso en un instructivo? Atienda bien. Un adverbio es una palabra, por ejemplo, rápidamente, mientras que una construcción adverbial es una frase que cumple la misma función de manera rápida, o sea, que son más palabras. Una sola palabra es el adverbio y la construcción adverbial son muchas. ¿Por qué es importante la ubicación de los adverbios en las instrucciones? Su posición afecta la claridad de la acción. Por ejemplo, corte cuidadosamente las verduras. Es más claro que corte las verduras cuidadosamente. Ahí está su cuestionario bien llenito para que le vaya bien.